Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su comprensión. Lamentamos la demora. Como siempre, la virtualidad a veces nos juega malas pasadas, pero por fortuna ya podemos empezar con esta reunión que con mucho cariño se está planteando para ustedes. Muchas gracias de verdad. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al taller virtual interactivo Innovación y Creatividad en la Escuela, Aprendiendo Juntos en Tiempo de Pandemia. Este taller, junto a los conversatorios de los martes que hemos realizado durante finales del mes de enero, inicios del mes de febrero, se llevan a cabo en el marco del convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, durante la vigencia 2020, que tiene por objeto aunar esfuerzos para la formulación e implementación de acciones orientadas a la validación y fortalecimiento de las condiciones que permitan promover una educación de calidad y la conformación de entornos educativos protectores y confiables. Este espacio se ha pensado como una posibilidad de formación docente para fortalecer el uso pedagógico intencionado de herramientas tecnológicas que faciliten la interacción en el aula virtual. Les quiero comentar que estos contenidos de los conversatorios y los talleres en forma diferida serán parte del material que ustedes encontrarán en el micrositio del Centro de Innovación Ciudad Maestra, en la página de Red Académica, y cuando ya estén disponibles los diferidos, para su consulta les estaremos enviando al correo electrónico que ustedes diligencien en el momento en que enviemos el formulario de asistencia. Y pues de esta manera ustedes podrán navegar el micrositio. Bueno, sin más preámbulos, les cuento, hoy nos acompaña Richard Romo Huacas. Richard es comunicador social y periodista de la Universidad Central, magíster en tecnologías integradas y sociedad del conocimiento y especialista en sistemas interactivos de comunicación y administración de tecnologías de la información para la comunicación virtual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España y la Universidad Manuela Beltrán. En esta sesión, Richard tratará temas relacionados a la resignificación del aprendizaje, a la distancia y la adaptación de la crisis, el valor del aprendizaje presencial, la pandemia como punto de inflexión en la integración de herramientas digitales para el aprendizaje. Y bueno, ya no cuento más para que pueda Richard iniciar. Richard, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras puedes iniciar. Listo. Hola Claudia, buenas tardes a todos y a todas. Mil gracias por la presentación. De igual manera, les doy la bienvenida a que, como lo mencionaba Claudia, básicamente es un diálogo, de construcción conjunta, donde lo que intentamos es conversar acerca de unos elementos clave en relación con las herramientas que vamos a regresar a la escuela después de un tiempo tan difícil que nos trajo la pandemia en todos los sectores y por supuesto en el de educación, que fue uno de los más golpeados quizás, y en medio de la pandemia que aún sigue vigente y que nos presenta diferentes retos que tenemos que asumir en este pronto regreso. Bueno, para contarles, es oportuno señalar que cuando hablamos de la pandemia tenemos que hacer mucha referencia a cómo la pandemia alteró las prácticas del docente, cómo alteró la misma estructura de la escuela y la manera de enseñar y de aprender. Y pues ahora que se aproxima el regreso a las aulas, se convierten en elementos aún más retadores debido a que todo ese solucionismo tecnológico que se desbordó a la hora de la pandemia también se volvió una crisis que fue a la par del COVID.
Entonces, para iniciar, les quiero comentar cómo está estructurado este diálogo. La idea es que juntos podamos aprender de estas reflexiones, de estas experiencias y de los comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Nuestros temas, ¿cómo vamos a abordar este diálogo? Tenemos 3 temas centrales. El primero de ellos es el regreso del maestro a la escuela. El segundo son aquellas herramientas con las que vamos a enfrentar ese regreso. Y el tercero es el plan con el que vamos a regresar o el plan con el que vamos a enfrentar ese regreso a las aulas. En la primera parte, la que corresponde al regreso del maestro a la escuela, lo que vamos a intentar es dibujar nuestro diálogo, cómo va a ser ese regreso a la escuela después de un año de confinamiento, después de un año donde enfrentamos dificultades en todos los ámbitos, un año que hizo que estuviéramos compartiendo el computador en la casa, que la convivencia fuera compartida, y un año donde los cambios que se presentaron al interior de los hogares, de las familias, fueron grandes en el sentido de que a muchos nos tocó pasar la oficina a nuestro sitio de trabajo a la casa, donde se perdió la intimidad, donde hubo ruptura en las rutinas del hogar y esa imposibilidad de los docentes de captar la atención permanente de los estudiantes frente a procesos que de alguna manera quizás obligatorias se volvieron virtuales o mediados por herramientas tecnológicas. Para esta primera parte va a ser indispensable contar con su participación y aportes, porque pues una cosa es que nosotros preparemos esta reflexión para ustedes, pero otras pues son ustedes los protagonistas de todos los cambios que se debieron presentar en el trabajo y en el desarrollo de sus labores. Pues en esta primera parte vamos a tener una en la que por favor pues nos gustaría contar con su participación. En la segunda parte, cuando vamos a hablar de las herramientas con las que esperamos poder regresar a clases, vamos a hacer énfasis en unos aspectos fundamentales que en este ejercicio están por encima de los mismos objetivos, de los mismos contenidos, de las estrategias y de los recursos digitales con los cuales estamos regresando. Estamos hablando de 2 herramientas claves que son la innovación y la creatividad. Todos somos creativos por naturaleza o al menos potencialmente creativos, pero lo somos con toda seguridad mucho más creativos cuando trabajamos de manera conjunta que cuando lo hacemos desde lo individual. Y lo somos también cuando nuestro trabajo se orienta a unos objetivos claros y compartidos. Entonces, vamos a ver cómo planteamos algunos elementos importantes desde estos 2 aspectos, la innovación y la creatividad. Y en la última parte, la intención es dar unas pautas muy generales de cómo diseñamos un plan que nos permita enfrentar ese regreso. Vamos a hablar de un plan, no de una ruta definida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el desarrollo. El plan nos permite precisamente afrontar unas rutas. La ruta quizás ya es un camino definido y a eso no le vamos a apuntar. Le vamos a apuntar a un plan para retornar, un plan que nos permita retornar en el marco de la pandemia que aún persiste, incluso un plan que nos permita de alguna manera enfrentar las labores diarias, un plan que se puede considerar desde lo personal y lo laboral, y en fin, un plan que esté diseñado
para volver a cautivar a los estudiantes. Esos estudiantes, ¿por qué digo volverlos a cautivar? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos duraron un año, casi un año, sentados frente a un computador, con toda seguridad atrapó la atención de ellos, y ahora el reto que tienen los docentes es volver a captar esa atención de los estudiantes. Entonces, a eso le vamos a apuntar con este diseño del plan. Listo. Entonces, para dar inicio en esta primera parte, tenemos que hablar que este inicio este inicio nos va a permitir primero hacer ¿cómo les digo? Hacer un recorderis que en marzo del año pasado, cuando inició la pandemia, la mayoría de instituciones educativas de la ciudad y del país se vieron obligadas a tomar la decisión de cerrar temporalmente las puertas a los estudiantes y a los docentes. Quizás entre las primeras reacciones, haciéndolo de manera generalizada, las reacciones de algunos docentes fue de incertidumbre frente a cómo abordar las clases y cómo generar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el marco de esta pandemia, cómo darle sentido a los procesos académicos desde un computador o cómo pasar toda esa experiencia docente que se venía teniendo presencial al entorno virtual sin mayor adaptación a esa nueva circunstancia que nos presentó la pandemia. Quizás fue como un copiar y pegar, y pues eso no fue tan fácil. En ese momento los colegios debían comenzar con buscar cómo atender educativamente desde los hogares, bajo la orientación, la planeación, la preparación de estrategias pedagógicas que tenían que ser alternativas y flexibles, ¿sí?, para poderle dar continuidad a ese trabajo escolar. Para ello, quizás todas las autoridades, tanto distritales como nacionales, coincidieron en recomendar la realización de actividades virtuales y el uso de plataformas digitales, de programas radiales, de programas televisivos, de guías y talleres que se iban a desarrollar en casa, pero el tema no iba a ser tan fácil. Fue evidente que el cambio de entorno pues también tenía que producir un cambio en las reglas de juego que se iban a dar. No se trataba entonces de copiar y pegar como en algún momento uno lo podría suponer, ni tampoco se trataba de replicar las experiencias presenciales en un entorno virtual. En algún momento quizás se pudo pensar, bueno, trabajemos así porque esto ya va a pasar y pronto vamos a volver a los salones y vamos a hacer lo que sabemos hacer, pero pues el tiempo no nos dio la razón en ese aspecto y la cosa se puso un poco más seria. No se trataba de realizar sesiones de videoconferencia, charlas por internet y luego enviar un par de correos con unos documentos en PDF donde se describían las tareas o incluso algunos un poco más arriesgados de ofrecer tutorías por WhatsApp. No se trataba de eso porque pues nada de ese tipo de cosas son como coherentes con el tipo de innovación educativa que requiere la apropiación de la cultura digital o de la educación virtual en sí. Quizás esos primeros meses se fueron replicando de alguna manera la experiencia presencial y se hizo pues básicamente replicando lo que se hacía en las escuelas, tratando de hacerlo en los colegios.
¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este regreso? Cuando hacemos referencia a esa pequeña descripción de lo que ocurrió hace un año, tenemos que pensar en un gran interrogante, donde no sabemos en últimas si fue la pandemia el punto de inflexión para que las instituciones educativas abordaran los procesos de integración de herramientas digitales. Mucho tiempo estuvimos esperando que esto fuera posible. Siempre hubo de alguna manera excusas. Las instituciones mencionaban que eran los docentes, la falta de apoyo de las instituciones, que la conectividad, etcétera, etcétera. Siempre ha habido disculpas, pero la pandemia definitivamente creo que fue ese punto de inflexión para que se abordara la integración de herramientas digitales, como les decía en un principio, quizás de manera obligatoria. En parte podríamos afirmar que incluso los docentes más resistentes a abandonar las prácticas existentes o aquellas personas más reacias a las tecnologías, la pandemia definitivamente los enfrentó a un nuevo desafío, de formar en la distancia, de formar en la virtualidad, o al menos de formar con el uso de herramientas tecnológicas. Otros asumieron el reto, aprovecharon el encierro, el enclaustramiento en el que estuvimos, y se vivieron nuevas experiencias de aprendizaje, quizás improvisando, adaptando, mirando muchos videos en YouTube de cómo lo hacían otras personas, y lo que se hizo fue replicar algunas cosas con muy buenas intenciones y con la firme intención de romper ese estigma de que el aprendizaje virtual o el aprendizaje a distancia iba a ser de menor calidad. Sabemos que no iba a ser de menor calidad, teniendo en cuenta la calidad de los maestros que hay en el distrito. Se sabía que en algún momento esa cultura digital que ya estaba presente en todos los sectores iba a tocar la educación, la ha venido tocando de a poquitos, quizás con mayor fuerza en la educación superior, pero se desconocía el momento y la forma, cómo iba a ocurrir en las instituciones educativas, y porque todo se hacía como desde la periferia. Eran experiencias de unos pocos. Eso se evidencia, por ejemplo, con el trabajo que hace el IDEB con el premio. Uno encontraba que algunos maestros hacían ese tipo de trabajos, pero desde la periferia de las instituciones. Entonces, en esa medida, surge otra pregunta que hace parte de este diálogo, y es si la pandemia se llevó por delante todas esas prácticas obsoletas, todas esas prácticas tan conservadoras, tan magistrales, que en algunas instituciones aún persisten, o si en definitiva, que yo creo que le apuesto a eso, así fueron los maestros y las maestras quienes, producto de su trabajo, de su dedicación, de su disciplina, rompieron las fronteras de este reto de la pandemia y asumieron ese reto. Creo yo que fueron los maestros y las maestras quienes en definitiva buscaron mejorar ese reto. Esta pregunta quizás no la resolvamos en el marco de este diálogo, pero pues sí nos gustaría conocer sus opiniones a través del chat. Claudia va a estar muy pendiente del chat y vamos intentando recoger algunas de sus opiniones. En este momento podrían
opinar precisamente acerca de eso, de estas dos preguntas que están en esta diapositiva. Si fue la pandemia ese punto de inflexión o fueron los maestros que asumieron el reto y desecharon de procesos tan magistrales que se venían haciendo y asumieron la educación mediada por herramientas digitales como una nueva forma de enseñar. Si en este momento se animan a dejar sus respuestas, los vamos a ir leyendo. La idea, como les decía en un principio, es que podamos interactuar y aprender en conjunto. Claudia me confirma si hay algún tipo de mensajes por el chat. Ya pasando en materia, después de este breve análisis, vamos a plantear un interrogante mucho más grande, ¿sí? Ya un interrogante mucho más puntual en torno a... un interrogante más grande y más preciso, centrado en el momento en el que nos encontramos en este momento. Y consiste, la pregunta que tenemos es que ahora que llegó la hora de retornar a las aulas, la pregunta que nos atrevemos a proponer es, bueno, ¿y por qué regresar a la escuela? Ha habido muchas inquietudes, muchas posiciones de las autoridades educativas, de los alcaldes, de los gobernadores de otras regiones, y la pregunta entonces en este momento es eso, ¿por qué vamos a regresar a la escuela? Y en el marco de esta pregunta se van a plantear muchas inquietudes. Una muy general, ¿cuáles son esas nuevas o viejas condiciones con las que vamos a enfrentar el regreso a clases? Todos en general hablamos que la pandemia nos cambió y en todos los sentidos y en todos los sectores. Nos cambió en los hogares, en las familias, el amor por la vida es diferente ahora. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas o viejas condiciones con las que vamos a enfrentar este regreso a clase? Y para intentar descifrar cómo va a ser ese regreso, quiero pedirles su participación, como les decía, y vamos a responder precisamente esta pregunta: ¿por qué regresar a la escuela? Seguramente vamos a tener un sinnúmero de razones. Quisiera que se tomen un minutico para pensar eso. ¿Por qué van a regresar a la escuela? Y vamos a recoger sus opiniones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una aplicación. Sencillamente van a ingresar al navegador o de sus celulares o de sus computadores a este sitio, www.menti.com, ¿sí? Esta es una aplicación que seguro, que con toda la seguridad, muchos de ustedes ya la conocen. Es una herramienta de interacción, nos va a permitir, es muy útil, más bien, es muy útil para realizar algún tipo de presentaciones interactivas o con comentarios en tiempo real, que es lo que buscamos en este momento. Es un recurso digital muy intuitivo que permite adicionalmente crear presentaciones, agregar preguntas, encuestas, cuestionarios. Entonces, por favor, van a ingresar a Menti. Ingresen, en una pantalla, voy a compartirla aquí con ustedes. Aquí, sí. Les va a aparecer una pantalla y les va a pedir un código. Claudita, ¿me confirma si están viendo la pantalla?
Sí, señor, está viéndose perfectamente. Y Listo, Richard, ya gracias. tenemos Hay algunos comentarios en el chat. comentarios. Sí, señor. Cuéntame. Entonces, bueno, nos dice Olga Patricia Saavedra. En la gran mayoría, pienso que la gran mayoría de maestros fincados en la preocupación por sus estudiantes, nos preocupamos por asumir el reto y crear canales de comunicación con los estudiantes, a veces quizás haciendo microclases hasta por WhatsApp para poder llegarle a esos estudiantes que no tienen su internet en casa, sino que cargan su celular apenas para el ratico de encuentro con sus maestros. Mira, hablemos de este primer comentario que toca dos aspectos importantes que más adelante los vamos a mencionar. El primero, esa intención de resolver las dificultades que se le presentan al maestro, lo que dice Olga Patricia, quizás haciéndolo desde micrositios, haciéndolo por WhatsApp. El maestro no se deja apabullar y se deja morir cuando debe resolver las dificultades que se le presentan en clase. Y toca otro aspecto bien importante, que es el que tiene que ver con los recursos con los que debe contar el estudiante. A veces, y lo vamos a ver más adelante, a veces no es tan sencillo definir una herramienta sin saber qué es lo que le espera al estudiante. ¿Listo? Veo que hay otros comentarios. Si Claudia me ayudas con el de Luz Amparo, por favor. Claro que sí. Bueno, Luz Amparo dice, considero que efectivamente los docentes tuvimos que asumir el reto que nos presentó la realidad actual y lo hemos hecho utilizando todo nuestro potencial, especialmente el trabajo colaborativo, pues todos sabíamos que no estábamos solos, que los pares estaban ahí, dispuestos a darnos la mano con lo poco o mucho que tuviéramos en nuestros saberes. Y finaliza diciendo, efectivamente, volver a la escuela, porque ese es el nicho de socialización de los niños, pero también cabe preguntarse cómo volver a la escuela. Perfecto. Miren lo de Luz Amparo. Hay un tema también chéverísimo cuando habla de no estar solos. Y nos vamos a dar cuenta en un comentario que hay un poco más adelante de este día, que precisamente el tema de no estar solos, de estar acompañados por los pares, es el que permitió asumir todos los retos que nos trajo el uso de las herramientas. Es súper lo que dice Luz Amparo. El tema de cómo volver a la escuela va a ser muy interesante y a eso le estamos apostando. Este diseño del plan que les vamos a proponer les permita quizás de alguna manera responder a esa pregunta de cómo van a volver a la escuela. Bueno, ahorita seguimos con los demás comentarios que tienen en el chat. Vamos a mirar esta primera parte de algunas respuestas. Ya tenemos siete participaciones, hay más de 30 personas. Nos gustaría seguir leyéndolos. Entonces, a la pregunta ¿por qué regresar a la escuela? Alguien nos dice ¿por qué es necesaria la socialización? Para mejorar los procesos de socialización, para continuar con los procesos de socialización. Aquí hay una un poquito más extensa. Todos los comentarios, todas las posibles respuestas que le den a esta gran pregunta son muy importantes y aspiramos que los seguimos leyendo. Regresar a la escuela porque es el nicho de socialización de los niños, es la vida de los niños, pero cabe también preguntarse por el regresar, ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Es realmente seguro? Miren que este tipo de respuestas nos llevan precisamente a eso, a cuestionarnos no solo por qué regresar, sino cuáles van a ser esas condiciones de esta preapertura en medio de la pandemia, porque pues vamos a regresar, pero la pandemia continúa. Hay otra respuesta por el desarrollo socioemocional de la comunidad. Imaginar una propuesta híbrida puede ser una solución.
pero sigue requiriendo de recursos por parte de los estudiantes, en tanto que no todos pueden regresar. Son muchas las situaciones particulares. Efectivamente, vamos a regresar y, por ejemplo, en las condiciones en que los estudiantes estaban de manera presencial, quizás esas condiciones eran similares para todos. Lo que no ocurrió en la pandemia, donde las situaciones fueron diferentes o fueron muy particulares para cada uno de los estudiantes. Qué bien, ya vamos 13 participaciones, 13 comentarios. Vamos a tratar de leerlos todos. La escuela, ¿por qué regresar a la escuela? Porque la escuela brinda el mejor espacio de socialización y aprendizaje colectivo entre pares, tanto de los estudiantes como de los docentes. Todos estamos preocupados antes y durante la pandemia por mejorar continuamente las prácticas pedagógicas. Este es efectivo. Lo que les decía, todos los docentes están precisamente en eso, continuamente están mejorando sus prácticas pedagógicas y lo sabíamos que en la pandemia no iba a ser la excepción, ¿sí? Vamos a regresar porque tanto los estudiantes como los maestros necesitamos aprender socializando. Por la socialización es necesario que los niños adquieran independencia y autonomía. Vamos a regresar porque es importante la socialización entre pares por la calidad y relación humana socioemocional para un aprendizaje más efectivo. Claro que sí, todos aprendemos más y mejor si estamos en compañía. Ya una de las personas que participó en el chat lo decía, no estamos solos y esa es una de las mejores maneras para aprender. Necesitamos socializar y establecer redes de apoyo. Hay estudiantes que no tienen acceso a conectividad y por eso vamos a regresar, sí, es muy probable. Y esta respuesta que nos comparte, mire que es muy importante porque ahora que regresamos nos vamos a dar cuenta qué tantas dificultades tuvieron los estudiantes durante ese proceso de educación virtual, a distancia, asistida, mediada por herramientas, como la quieran llamar. Vamos a regresar para fortalecer el proceso de socialización, para aprender juntos. Los recursos siempre han sido escasos en la escuela y fuera de ella, pero el más importante nunca falta y se trata del recurso humano, del contexto y sus realidades. Perfecto. El recurso humano que lo tenemos y es uno de los mejores, que es el Magisterio de Bogotá, del distrito. Tiene experiencias brillantes que gracias al trabajo del premio uno las puede ir conociendo. Otro comentario dice, no se trata solamente de regresar para tener la socialización, sino de brindarles a los estudiantes mejores condiciones, entre ellas la de salud. Este es otro reto que le aparece entre todas las cositas que desde afuera le vamos, perdón la palabra, pero de todas las cositas que se les va colgando a los maestros, esta es otra que nos aparece. Tener cuidado con las condiciones de salud ahora en el regreso. Vamos a regresar por solidaridad con las familias que no cuentan con recursos, porque la escuela es el núcleo de la sociedad, pero necesitamos regresar a una escuela segura y equitativa, completamente de acuerdo. Y en cuanto a las condiciones, en cuanto las condiciones lo permitan, es importante volver a la escuela porque los niños, niñas, adolescentes necesitan la interacción con sus compañeros y maestros, necesitan del afecto y muchos necesitan huir del maltrato de muchas índoles. Súper. Creo que le complementaría un poquito diciéndole que también creo que los maestros necesitan esa interacción también con los estudiantes y con sus pares.
Vamos a leer la última: relacionarse con sus pares, el ambiente adecuado para construir aprendizaje, el ambiente que los identifique. Súper, mil gracias a todos los que participaron. Vamos a regresar a la presentación. Un segundito aquí. Listo. Aquí. Listo. Vamos a regresar aquí a la presentación. Y recogiendo lo que ustedes dicen, pues como ustedes lo evidencian, son múltiples las razones que tenemos para regresar, ¿sí? Razones de todos los tipos, como lo vieron en la interacción que tuvimos en la diapositiva anterior. Desde aquellas que se relacionan con el tema de la socialización, otras desde el aprendizaje, quizás algunos de los que estamos en el proceso no lo diríamos, pero a veces también regresamos desde lo estrictamente laboral. Otros lo que decían en esa necesidad de sentir del maestro y la maestra, de compartir, de desarrollarse profesionalmente y en su labor como actores de quienes mueven la educación, y en última regresar para asumir los desafíos que se nos vienen y ver cómo estamos preparados para esos retos. Precisamente en este tipo de elementos que nos vamos a centrar es en aquellos que tienen que ver con el ser humano, con el maestro y la maestra. Entienden que los ámbitos digitales y que las dinámicas y los tiempos pues no son iguales a los que en definitiva se construyen cara a cara. Por encima del uso desbordado de las herramientas tecnológicas, hay algunos aspectos que son muy importantes. Aquí hemos tratado de resumirlos en 3 aspectos principales. El primero de ellos, la innovación. Innovación en las formas de enseñar, sea a distancia, sea presencial, el maestro siempre está innovando. La segunda, la creatividad, porque los maestros entienden que cualquier situación, cualquier momento es oportuno para tener ideas novedosas, ágiles, creativas, en fin. Y un tercer aspecto que tiene que ver con la pasión. Si bien la escuela tradicional puede tener un sesgo o una debilidad, o incluso un temor por perpetuar el pasado, son en definitiva los maestros y las maestras que trabajan con pasión quienes hacen de sus procesos educativos verdaderos procesos de innovación y creatividad. Y son este tipo de maestros y maestras quienes empujan las transformaciones educativas. Por eso, más que hablar de soluciones tecnológicas, de herramientas digitales, de ese, les decía, solucionismo tecnológico, que toma como base la implementación y el uso de herramientas tecnológicas, es pensar en las propuestas de los maestros y las maestras. Yo le apunto un poco más a eso. Internet lleva algo más de 40 años, Google 22 años, Facebook y Twitter y YouTube un poco más de 15 años, Instagram y WhatsApp más de 10 años, pero la escuela de los maestros muchísimos siglos. Y quizás es en esa edad, en esa madurez, en esos años, donde también están sus atractivos. Entonces, por eso hablamos de estas 3 herramientas principales
para regresar a la escuela. La innovación, la pasión y la creatividad. Innovación, pasión y creatividad para estar vigentes durante todos los años sin fracasar en el intento. La pasión es vital. Si uno no siente pasión por el oficio o la disciplina a la que uno se dedica, pues difícilmente puede mantener una línea de trabajo constante bueno, constante y creciente que nos permita alcanzar los objetivos propuestos. La innovación, pues, como una herramienta que surge desde la necesidad de los maestros por resolver los problemas. En diferentes conversatorios, investigadores como Jaime Parra hablan precisamente de eso, de la innovación para resolver problemas. Y la innovación no es un asunto exclusivo de unos pocos. Es aquello que cada día muchos maestros y maestras hacen en su salón para resolver problemas o para mejorar procesos. Y efectivamente la innovación educativa no es una excepción. Y la creatividad, pues, la creatividad sí es la capacidad que tenemos para resolver esos problemas y afrontar los retos que se nos van presentando. Por eso, además de las respuestas que ustedes dieron, creo que le sumamos otros aspectos que se relacionan con esto que mencionábamos, con la innovación, la pasión y la creatividad. Creo que vamos a volver a la escuela porque queremos lo mejor para los estudiantes. Es necesario volver para seguir innovando en la educación. Es necesario regresar porque es necesario enseñar a través de la innovación y la creatividad. Y esa no se hace únicamente a distancia o con herramientas digitales, se hace también en la presencialidad. Y por eso queremos volver, porque queremos ofrecerle a los estudiantes las competencias, las capacidades y los conocimientos que les permita desarrollarse personal, social y profesionalmente. En este espacio y tiempo que es distinto por temas de la pandemia, y creemos que la creatividad y la innovación pueden poner en marcha ese proceso de transformación educativa que tanto tiempo se ha reclamado. Y efectivamente vamos a regresar a la escuela porque creemos que otra escuela es posible. Otra escuela es posible y se hace con innovación, con pasión y creatividad y de la mano de todos ustedes que son los docentes. Aquí vamos. Cuando hablamos entonces de esa otra escuela, de esa otra escuela que es posible, hablamos de esa apuesta que hay por plantear verdaderas transformaciones educativas que se pongan en la mesa sobre nuevos contextos o sobre nuevas formas de entender la actividad profesional y todos esos retos que implica pensar en la transformación educativa. Como creemos que esa otra escuela es posible, la apuesta es precisamente plantear esas transformaciones a partir de entender la actividad profesional de los maestros. Cuando los procesos educativos tienen como base la pasión, la innovación o la creatividad, entonces se empieza a hablar de transformación educativa. No se trata de cambiar por cambiar, sino ir más allá. La transformación precisamente implica tomar lo que existe para hacer algo nuevo. Mientras que el cambio lo que implica es tener algo y colocar otra cosa en su lugar. La transformación tiene que ir mucho más allá. Es tomar lo que existe y con eso hacer algo nuevo. Por eso la transformación educativa implica el compromiso del maestro y la maestra. Son ustedes quienes diseñan la experiencia a partir de
necesidad por resolver problemas o por encontrar, no sé, como alternativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. De ahí que en relación con el uso y la implementación de tecnologías educativas, el esfuerzo debe ir más allá de la apropiación o adaptación de herramientas, debe ir más allá del acceso de los recursos, sino más bien desde algún tipo de cuestionamientos acerca de qué tipo de aprendizajes es el que uno quiere que suceda en el aula. ¿Cómo quiero que suceda? ¿De qué manera? Si es innovador o creativo. Es decir, poner la necesidad por delante de la herramienta digital. En los comentarios en el chat lo mencionaba, hacíamos clases en micrositios con WhatsApp, pero entonces es eso, es poner la necesidad que tiene nuestro estudiante por delante de la herramienta digital. Estamos convencidos que en los colegios se hacen muchas cosas y muchas cosas que pues valen la pena y que mejoran la vida de los estudiantes. Bueno, de los estudiantes y de sus familias, pero es necesario abordar algo más que cambios. Si bien los cambios son bienvenidos, no siempre conllevan los resultados que a todos nos gustaría. Por esa razón, insisto, la apuesta es a plantear transformaciones educativas. De ahí que lo que esperamos de esta transformación educativa es que sea, por una parte, sistémica porque pues necesariamente hay que entender la institución educativa dentro de un gran sistema, y las transformaciones propuestas deben afectar cada uno de los procesos, deben afectar a las personas y a los ámbitos en que se desarrolla dicha transformación. Debe ser participativa necesariamente, porque si queremos transformar las cosas, pues debemos contar con las ideas y los aportes de todos. Eso implica pues no solo el papel que tienen los docentes y los estudiantes, sino también tenemos que vincular a los padres de familia y una tarea grande convencer a las directivas del trabajo que se viene haciendo. Debe ser disruptiva en el sentido estricto de hacer cambios determinantes, porque pues se debe pensar en grande, imaginar, soñar, ir mucho más allá y intentar como romper los esquemas con la transformación que realicemos. Debe ser viable porque transformar requiere contar con los recursos, requiere el equipo, el tiempo, los espacios necesarios. Por eso el maestro debe marcar esa transformación educativa a partir de su propia realidad. Creemos que debe ser eficiente porque crear y transformar lleva su tiempo y es necesario optimizar tiempos y recursos. Y por último, quizás debe ser ética, porque la transformación educativa debe buscar siempre la mejora continua de la comunidad educativa. Y a eso es lo que se le está apostando. Ahora bien, ¿cómo hacer para que esa transformación educativa, pues adoptemos las tecnologías? Porque pues de todas maneras el marco general de estos conversatorios y de estos talleres y estos diálogos es precisamente el tema de las tecnologías educativas. Entonces, pues el regreso a la escuela implica volver en nuevas condiciones, implica nuevos retos. Si bien hacen un esfuerzo, los maestros hacen un esfuerzo enorme
en apropiar las tecnologías educativas como condición indispensable para ese regreso, ese esfuerzo a veces no es suficiente. ¿A qué me refiero? A que si ustedes revisan un poco, Internet hace unos años quizás era algo distinto al de hoy, pero en esencia ya ofrecía una enorme cantidad de servicios y hoy siguen estando disponibles. Sin embargo, muy pocos maestros hicieron uso de los recursos y pues durante los años que lleva Internet fueron escasos los intentos por integrar las herramientas. Y pues de hecho, si ustedes recuerdan, si un estudiante faltaba a clase, pues lo único que tenía que hacer era ponerse al día y no se le ofrecía un tipo de alternancia a la virtualidad. Lo mismo pasaba con los maestros. Si los maestros faltaban, pues necesariamente tenían que conseguir un reemplazo y a ninguno de los dos, ni estudiantes ni maestros, se les ofrecía un tipo de sesión virtual, a pesar de que Internet ya ofrecía ese tipo de recursos. Entonces, por lo tanto, más que pensar en las herramientas digitales, el esfuerzo debe continuar haciéndose sobre el valor de la experiencia de aprendizaje y poner la necesidad pedagógica, como les decía antes, por delante de la herramienta. Lo importante es definir con mucha precisión cómo va a ser la ejecución. Para poner un ejemplo quizás un poquito exagerado, los maestros pensaron el uso de herramientas tecnológicas a las que quizás los estudiantes no tenían acceso y en las respuestas que ustedes dieron se evidenciaba eso, ¿sí? Que en ningún momento el maestro creo que haya tenido tiempo para hacer una encuesta y conocer las condiciones técnicas o los recursos con los que los estudiantes contaban. Y pues si ustedes, creo que tanto a ustedes como a nosotros nos pasó lo mismo, terminamos compartiendo un computador en la casa con los hermanos, con los hijos, debieron compartir el acceso a los recursos, entonces no fue tan fácil, pero aún así seguíamos insistiendo en el uso de herramientas digitales. Claudia, porfa, me vas avisando del tiempo. Sí, señor, bueno. 25 minutos, Richard. Perfecto, listo. Bueno, entonces para entrar vamos a agilizar un poquito. ¿Con qué herramientas vamos a abordar el regreso? Como lo mencionábamos, Google lleva muchos años, pero el gran desafío en este confinamiento fue adaptar los contenidos de las asignaturas sociales al aprendizaje. Los ajustes que se hicieron no solo fueron en formatos, sino también nuestro lenguaje cambió, las formas. Varios maestros y maestras hicieron algo que no tenían ni idea qué hacer. Y pues nada, la transformación que nos exige, la transformación educativa que se está pidiendo, no es automática ni tiene que ver con inyectar más tecnología, sino tiene que ver con un proceso un poco más complejo, donde el maestro aprende, investiga y a partir de dos elementos fundamentales, que son la innovación y la creatividad, empieza a trabajar. Creemos que para enfrentar este regreso, las dos herramientas, dejando un poquito aparte la pasión, las dos herramientas fundamentales son la innovación y la creatividad. La producción de los contenidos que prepara el maestro y la maestra, si bien debe estar cerca del estudiante, del consumo que hace el estudiante, no es menos cierto que deba estar cargada de elementos que de alguna manera cautiven y conecten a los estudiantes. En estos momentos, miren, una de
de las redes sociales que está en boom en este momento. Hace un tiempo fue Twitter, después fue Facebook, después fue todo el tema de WhatsApp. Ahorita el Instagram está pues al 100 y en estos momentos pues los estudiantes lo usan muchísimo. Y lo usan mucho, así como en su momento usaron Facebook, Twitter, YouTube, ¿sí? Y si ustedes empiezan a buscar en Instagram, te van a encontrar con muchos procesos innovadores. Aquí les menciono unos. Hay 100 segundos de soledad. Este es una experiencia muy interesante. Es un proyecto de la Universidad de Magdalena que está basada como en la promoción de las historias del realismo mágico y la obra de García Márquez. Es muy chévere para que lo revisen. Encuentran cuentas que sirven para diversos procesos innovadores que con seguridad los pueden inspirar a ustedes. Hay trabajos donde se les solicita a los estudiantes presentar sus trabajos a través de esta red. Otros invitan a compartir fotografías de situaciones cotidianas, otros les hacen un seguimiento periódico a procesos, por ejemplo, de biología, otros el tema de la lectura de libros. O sea, hay un sinnúmero de cuentas en YouTube. Les dejo estas que son interesantes. Hay unos que trabajan mucho el tema de los debates, donde se plantea una serie de proyectos y los estudiantes empiezan a opinar y a resolver inquietudes a través de las redes. Pero entonces ahí retomo uno de los comentarios que leímos durante las preguntas. Y se debe tener en cuenta que frente a las redes sociales, pues nada que hacer. Los ciudadanos somos más valiosos socialmente cuando construimos nuestras propias redes. Si bien las redes sociales digitales son muy efectivas, son óptimas para ciertas cosas, pues definitivamente cuando lo más valioso que podemos tener los seres humanos es construir nuestras propias redes, a consumir pues como redes ajenas. Entremos entonces en esta parte del proceso creativo, porque ¿cómo lo haríamos? El maestro como líder de los procesos es quien debe tomar la iniciativa. Muchas veces los estudiantes suelen ser, a veces incluso son como los más conservadores, porque pues solo se limitan a seguir las instrucciones del maestro y la maestra, cumpliendo sus obligaciones y luego presentan sus evaluaciones sin cuestionar nada. Y ahí es donde está el reto del maestro, romper con esa rutina y reconocer si él está dispuesto a realizar esa transformación. Yo creo que los maestros sí le apuntan a eso, y son ellos los que deben hacer, no, son los maestros en últimas que deben tener siempre presente un aspecto que pues, hace muchos años un profesor me comentaba eso, que una de las experiencias más inolvidables para las personas es nuestro paso por el colegio. Lo que sucede dentro y fuera del colegio es una experiencia que no tiene valor. Entonces, el maestro no puede hacer que esa experiencia termine siendo desagradable o aburrida. Por el contrario, tiene que hacer que esa experiencia valga la pena y
y lo valga a partir del trabajo creativo que pueda hacer. Frente al tema de la creatividad y los procesos creativos, necesariamente es conveniente recordar que la escuela, pues su tarea es ayudar al crecimiento intelectual, social, cultural de los estudiantes y en esa medida, pues se le exige que sea creativa, ¿sí? Y no solo se exige que la escuela sea creativa, sino que se exige también que los maestros y las maestras sean creativos. Entonces, para eso, los maestros deben adaptarse continuamente a las necesidades de sus estudiantes. El maestro debe ser flexible, debe ser espontáneo y estar dispuesto a enseñar en forma creativa y a dotar de los estudiantes de ese tipo de habilidades necesarias para aprender. Entonces, el proceso creativo debe partir de esta simple pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si enseñamos de X o Y forma? ¿Qué pasaría si cambiamos esto por aquello? Si enseñamos o abordamos el tema por acá. Es decir, nos preguntamos acerca de qué pasaría en escenarios hipotéticos. Son escenarios que con toda seguridad pueden motivar procesos flexibles, analíticos y críticos que en ocasiones con un esfuerzo, un esfuerzo poco, cautivan a los estudiantes. Para ver unas etapas de este proceso creativo, vamos a resumirlas en unos 6 pasos. Hablamos de la reflexión, porque pues necesariamente tenemos que tener un tiempo para pensar. Pensar, reflexionar sobre cómo nos imaginamos las cosas o sobre qué pasaría si hago un cambio. Una segunda etapa es la co-creación o crear en conjunto. Todo proceso creativo debe trabajarse en equipo. Ustedes mismos lo decían, compartir con los pares, y eso es clave dentro de los procesos creativos. La opinión del otro es muy valiosa. Este es un tema, la tercera es un tema muy importante y una cosa que le apunta mucho el trabajo que hace la Secretaría y que hace el IDEP, que es el de planificar y documentar. Documentar implica materializar, sistematizar todo lo que nosotros hacemos y en esa medida, cuando se planifica y se documenta, el proceso creativo va tomando forma. La otra, la implementación, que tiene que ver con organizar esas ideas, porque ninguna idea es absurda si se acompaña de la pasión en el momento de la ejecución. El impacto hace referencia a reconocer cómo ese proceso creativo, o no, más bien, cómo esa implementación va a mejorar el proceso que vengo haciendo. Entonces, ese tema del impacto es clave y es pertinente que lo tengan en cuenta. Y finalmente, la evaluación. La evaluación, porque pues todo proceso que se evalúa pues nos va a permitir seguir mejorando. Por último, vamos a hablar dentro de este proceso creativo sobre el diseño de un plan, ¿sí? Yo les decía en un principio, hablamos de un plan porque, no de una ruta, no hablamos de una ruta, sino de un plan, porque cuando regresamos a la escuela no lo hablamos únicamente de lo que implica regresar después de la pandemia, sino de lo que implica regresar, pues regresar todos los días, ¿sí? Es regresar mañana, pasado mañana al colegio, a la escuela, al colegio, y eso requiere un plan de abordaje. Todos los días pueden ser diferentes y hablamos de un plan, no un mapa, no de un instructivo o para usar X o Y herramienta tecnológica o de un tutorial para ponerlo
en esos términos digitales. Mucho menos se trata de una brújula, sino que creemos que la innovación y la creatividad son las herramientas fundamentales para este regreso, y hablamos de un plan porque los mapas nos señalan rutas. Las rutas van a un camino definido, pero el plan nos prepara para abordar precisamente esas rutas. Entonces, en este regreso, debemos reflexionar acerca de la experiencia académica que se vivió durante la pandemia, y que ustedes sean conscientes de todas esas fronteras que se rompieron entre la educación a distancia, virtual o asistida, y la presencial, y cómo los conocimientos y los contenidos se ajustaron a esa línea, a esa secuencia de aprendizaje. Hoy los maestros y las maestras seguramente están mejor preparados para atender los ámbitos digitales y sus dinámicas, pero en definitiva los mejores momentos se construyen cara a cara. Entonces, algunos elementos claves para el diseño del plan es tener mucha flexibilidad, pero un objetivo totalmente claro y preciso. Entonces, hablaríamos de que este plan contiene una serie de dinámicas y propuestas que deben estar orientadas a la transformación educativa. Se debe establecer un documento que nos facilite hacerle como el seguimiento al proceso de innovación. Ese documento nos permite saber qué se hizo, qué nos falta por hacer. Es necesario que nuestro plan contemple un punto de inicio y un punto final. Muchas veces se ponen en marcha muchos proyectos y luego se implementan de a poquitos y se abandonan a la mitad del camino. Entonces es clave como que sepamos dónde iniciamos y dónde terminamos. Clave definir el tema de las evaluaciones o el seguimiento, y por supuesto los responsables. Ese tema de analizar las herramientas tiene que ser muy preciso, conocer muy bien si vamos a incluir ayudas técnicas o herramientas digitales, cuál es su finalidad, en qué procesos se van a incluir. No todas las herramientas digitales sirven para todo, pero sí la innovación y la creatividad sirve para herramientas digitales están a la mano de los estudiantes, pero sí la innovación y la creatividad pueden estar a la mano de ellos. Entonces, analizar muy bien las herramientas es fundamental. Otro aspecto, el de identificar las relaciones que se puedan plantear en los procesos, tiene que ver cómo lo que yo hago puede servirle a mi par, o cómo lo que él hace puede ser útil para mi proceso. Entonces, identificar ese tipo de relaciones va a facilitar que mi proceso sea viable, y que el proceso de alguna manera sea sostenible en el tiempo, porque permite ese intercambio constante de información con nuestros pares. Y ya en el último aspecto, el diseño del plan pues, supone generar un documento. En algún momento se hablaba de sistematizar el proceso. Sistematizar el proceso definitivamente es una de las claves, perdón, porque eso nos va a permitir prever si hay fallas o hay errores. Para entrar en la parte final de este diálogo, que espero haya sido útil y del agrado de ustedes, los voy a invitar a hacer una práctica chiquitica. Creo que nos quedan como 5 minuticos para que lo hagamos en Kahoot. Vamos a entrar por
del lado. Un segundito. Un segundo. A ver. Aquí estamos. Perdón. Aquí. Si tienen mensajes en el chat, Claudia, mientras nos carga la página. Perfecto, Richard. Yo te voy leyendo, hay algunas preguntas que han realizado. Ya te voy a dirigirme en el chat a esas preguntas. Por favor, dame un momento porque ahora también me está... Bueno. Sí. Dice, cuando hablamos de transformación educativa, ¿de quién estamos hablando? Pregunta Fernando Bautista. Y listo. Vamos resolviéndolas de manera breve. A Fernando, pues gracias por participar. Y ¿de quién estamos hablando? La transformación educativa debe implicar, la transformación educativa no es de la institución, no es del maestro, no es de los estudiantes. La transformación educativa de la que estamos hablando es de todo el proceso, implica tanto a la institución como a los actores del acto educativo. Entonces, hablamos de una transformación educativa que nos involucra a todos, ¿sí? A padres de familia, a los estudiantes, a los docentes. De ese tipo de transformación es la que estamos hablando. Tenemos otra pregunta de Lucy Mosquera. Sí, señor. ¿De qué manera? Te escucho. Dale, está bien. ¿De qué manera puntual puede evidenciarse un ejercicio de transformación educativa en las circunstancias actuales? Pues se evidencia de muchísimas maneras, pero de manera puntual se evidencia en el trabajo diario que hacen los maestros. Son los maestros los protagonistas del cambio. Y pensar que hay un punto específico creo que sería muy egoísta frente al trabajo que hacen los maestros. Se evidencia el trabajo, se evidencia las transformaciones con todo el trabajo que hacen los maestros día a día. Bueno, seguimos ahorita. Aquí está el número del PIN. ¿Sí están viendo la pantalla, Claudia? Vemos Kahoot y el vínculo de www, pues para ingresar a la página, y ya lo puse en el chat, pero no estamos viendo el PIN. Espera un segundito. Un segundito aquí. Voy a compartir. Listo. Ahí ya. Listo, sí, señor. Listo. Entonces, porfa, este PIN y vamos a responder un par de preguntas únicamente. ¿Listos? Estamos esperando a los jugadores para poder empezar. Listo. Mientras entran los jugadores, Richard, yo te hago dos preguntas que se han claro que sí. realizado antes, y era, Olga Patricia Saavedra decía, a propósito de retos, quizá pudiera recomendarme una aplicación o herramienta por la que pueda trabajar mi secuencia de ABA. De ambientes virtuales de aprendizaje. A ver, ¿cuál así que se me venga a la memoria? Bueno, la verdad me coge fuera de base, pero me queda de tarea y le respondemos a ella porque a nivel de secuencia no se me ocurre una ahorita. La verdad sí me toma fuera de base, pero me queda de tarea y con toda seguridad le vamos a responder.
Ya tenemos a nuestro primer jugador. ¿Tienes más preguntas, Claudia? Hay una más, Richard. Dice, ¿cómo poder motivar a los padres para que continúen empleando las herramientas digitales y no les teman? Súper. Pues digamos, este es uno de los retos más grandes, pero la idea no es, como les decía, no es pensar en herramientas por empezar, por pensar, sino en hacerle un proceso de reflexión, de planificación al tipo de herramienta, y con toda seguridad van a estar, van a ser partícipes del trabajo que hacen los estudiantes. Entonces, esta es una tarea larga y creo que pues va por buen camino. Ya tenemos a 9 jugadores. ¿Qué tiempo nos queda, Claudia? Por ahí unos 3 minuticos, ¿está bien? Como Listo. para ver Entonces, si hay preguntas finales. con las 10 personas que están ahí, empecemos. Innovación y creatividad en la escuela. Vamos a ver cómo nos va. Es un quiz. ¿Con qué herramientas vamos a abordar el regreso? Innovación, evaluación, reflexión, creatividad. Ya tenemos la primera respuesta. Se está acabando el tiempo. Tenemos 2 que acertaron, innovación y creatividad. Vamos a la siguiente. Va punteando Jime y Blampul. ¿Cuáles son los pasos del diseño del plan? Hablamos de reflexión, co-creación, planificación y documentación, o de innovación, pasión y creatividad, la exploración de las herramientas, el diseño del plan y la implementación, o analizar las herramientas, identificar las relaciones y diseñar el plan. Ya tenemos 4 respuestas. 6 respuestas. La correcta, analizar herramientas, identificar las relaciones y diseñar el plan. Y vamos por nuestra última pregunta. Felicitaciones a Jime, que va punteando. La innovación implica cuestionarse continuamente con la intención de provocar, ay, no le alcancé a terminar de leer, de provocar una nueva manera de comprender las cosas. La innovación implica cuestionarse continuamente con la intención de provocar una nueva manera de comprender las cosas, verdadero o falso. Muy bien, es verdadero, implica cuestionarse continuamente con la intención de provocar una nueva manera de comprender las cosas. Vamos a ver cómo nos quedó el podio. Andrea de tercera, María de segunda y la ganadora Jime. Felicitaciones a Jime. Vamos a regresar a la presentación para nuestra parte final. Ahí estamos, Claudia. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Listo. Pues nada, primero mencionarles que el aprendizaje en el confinamiento nos dejó múltiples enseñanzas en relación con lo que precisamente hace un momentico preguntaban, con el uso de las herramientas digitales. Los proyectos, las tareas, las acciones que se realizan necesariamente
afectan a las personas y siempre las emociones juegan y jugarán un papel clave en el éxito del proyecto. Entonces, a manera de conclusión, me voy a permitir leerles algunas ideas como fuerza sobre estos temas como puntuales relacionados con la innovación y la creatividad, que es la apuesta de este regreso en medio de la pandemia. Creemos que la crisis producto de la pandemia debería ayudar a reconfigurar no solo el campo digital, sino también el campo físico, el presencial. Como decíamos, vamos a regresar y todos vamos a regresar diferentes. Entonces, esta crisis debe ayudarnos a reconfigurar ese tipo de regresos. El diseño de las experiencias de aprendizaje debe tener en cuenta muchos más elementos que solo el uso de una determinada herramienta digital o tecnológica. Como les decía, el diseño de aprendizaje parte de muchos elementos y entre ellos, pues, no solo es la herramienta. Hay diferentes aspectos, diferentes factores que se tienen que tener en cuenta y pues ustedes son más conocedores de todos esos procesos. Lo presencial y lo virtual debe ir sobre una misma línea. No podemos manejar los dos aspectos diferentes, sino los debemos mirar sobre la misma línea de aprendizaje, donde estudiantes y maestros aprovechen lo mejor de estos dos mundos, el presencial y el virtual. La innovación es algo que está vivo, que está en permanente crecimiento y no requiere de tiempo y espacio, o quizás el único tiempo y espacio que requiere es el de pensar, el de reflexionar cómo hacer que mi proceso sea innovador. La creatividad y la innovación no es algo reservado ni para los artistas ni para los grandes creativos. La creatividad y la innovación la podemos desarrollar todos, que tienen su proceso, sí, que requiere esfuerzo también, y que es un trabajo permanente y arduo, sí, pero no está reservado únicamente para los artistas o los creativos. Las escuelas no matan la creatividad, todo lo contrario. Las escuelas son lugares donde la creatividad es latente. No es que haya escuelas o maestros creativos, todas las escuelas son creativas. La creatividad está en los corredores de las escuelas, está en los salones. En definitiva, las escuelas son creativas porque educar debe ser un acto creativo. Entonces, debería llevar un poco menos de esfuerzo ser creativo, precisamente porque todo ese tema de creatividad es evidente cuando uno ingresa a una de las instituciones educativas. Y por último, que es con la conclusión que quisiera quedarme, es que no hay nada más creativo, no hay nada más innovador que la interacción que se produce a diario entre un maestro y sus estudiantes. Esa relación rompe con todo y esa relación es la que permite que los estudiantes se lleven un buen recuerdo de su paso por las instituciones educativas. Es la que permite que al cabo de los años uno siga recordando a X o Y maestro por una palabra, por un gesto, por un apretón de manos o por una forma de enseñar. Entonces, para finalizar, la invitación era esa, compartirles este diálogo donde sigo insistiendo que por encima de las herramientas digitales está la innovación y la creatividad como las herramientas principales para enfrentarnos a este regreso en medio de la pandemia.
De mi parte, agradecerles muchísimo la atención. Muchísimas gracias por la participación y la interacción en el marco de este diálogo, y ojalá nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Claudia, mil gracias. Richard, muchísimas gracias. Hiciste una presentación muy interesante, como muchos de los asistentes lo mencionaron, muy pertinente para el momento en el que estamos de regreso a la presencialidad y de lo que esperamos que sea exitoso. Muchas gracias, Richard. Pues también, como tú lo hiciste, agradecer a las personas que asistieron a esta invitación por tanto su paciencia como la participación activa en el chat, y pues también reiterarles que agradecemos su registro de asistencia, porque de esta manera, con esas bases de datos, podemos enviarles la información acerca de los eventos que nos faltan. Nos faltan 2 conversatorios. Les queremos invitar a esos conversatorios, que son el próximo martes 16 de febrero a las 5 de la tarde, y el próximo jueves 18 de febrero a las 5 de la tarde también. Estos conversatorios tienen un nombre muy parecido porque son más o menos una secuencia. Entonces, el primer conversatorio se llama Pistas y pautas para la escritura en la sistematización de experiencias educativas y pedagógicas, y nuestra invitada es Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Ese es el conversatorio del martes. Y para el conversatorio del jueves vamos a contar con la presencia de Jennifer Vargas Reina, y el título de ese conversatorio es Pistas y pautas para la escritura de textos o artículos académicos. Entonces, nuevamente les agradecemos su presencia. Por favor, recuerden llenar el formulario y pues ser multiplicadores de esta información y estas experiencias que se están haciendo. Les reitero que los diferidos van a quedar en la página de Red Académica, y les estaremos invitando en su momento a que los visiten. Muchísimas gracias, Richard. Nuevamente, muchas gracias, y que pasen una feliz noche. Mil gracias a todos. Chao, Claudia. Que pasen buena noche. Que estés bien.